Buenos días, queridos. Sabés que no estoy acostumbrado al calor que están sufriendo ustedes acá. Sabés que hace poco día nevó en Uruguay. Creo que la primera vez en como 20 años. Entonces yo me estoy despertando todas las mañanas con helada y acá vengo y hace calor, obviamente. El salteño también sabe ¿cuántos grados hay? Un día de calor en verano, ¿cuántos grados tiene acá? 44, eso es normal para Salto también, y más ahí. Un día tenía nuestro meteorólogo tenía su instrumento ahí, y obviamente no es la temperatura del aire, pero lo puso en el sol, 53 grados tenía. Entonces, no muy lejos de donde vivimos nosotros, hay una ciudad que se llama Artigas, y dos veranos atrás tuvieron 35 días que no bajó menos que 30 grados. ¿Te imaginas? Pleno noche, no bajaba menos de 30 grados. Entonces, estoy acostumbrado al calor, pero no esta semana. Bueno, un gozo compartir. ¿Alguien recuerda de qué predicamos la semana pasada? Nosotros vamos a continuar con una serie. Yo creo que es muy sano predicar un libro de la Biblia y los temas de la Biblia. Entonces, es muy fácil para un pastor o un cristiano dedicarse a algún tema específico, ¿no? Pero hay mucho para estudiar en la Biblia. Por eso es muy bueno, yo creo, andar pasando la Biblia y sencillamente predicar lo que dice. ¿Alguien recuerda lo que pasamos la semana pasada? No era. Y el antepasado, de 2 semanas. Le va a costar. Estamos hablando de 14 días. Sí, Génesis. Estábamos mirando algo de la historia de Abraham, pero específicamente lo que pasó con Sodoma y Gomorra y Lot. ¿No? Y ahora vamos a seguir con la historia y entonces la semana que viene ya saben que vamos a seguir en Génesis, pero vamos a mirar hoy a la vida de Abraham. Miren conmigo a Génesis y vamos a seguir con ese tema, el que leímos hoy. Puedes ir a la próxima pantalla, hermano. Gracias. Entonces, un tema, una historia de desafío, pero una historia medio complicado también. Cuando el Señor llamó a Abraham a mudarse de Israel y lo que Dios le llamó a hacer, vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Qué lindo. ¿Sabes que me encantó también los cantos hoy? Qué lindo es tener buena música, ¿no? Y alabar al Señor. Yo creo que obviamente la palabra de Dios es importantísimo, pero yo creo que agrada al Señor los cantos. Los salmos son un himnario en el medio de la Biblia, entonces al Señor le agrada glorificarle a Él. Entonces espero que nuestros corazones están preparados ahora para recibir su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Abrí nuestros ojos, iluminanos y, Señor, que tu Espíritu tenga libertad, que no encuentre corazones tercos, no en mí, no en ninguno acá. Y ayúdalos a los jóvenes y los chicos también, la maestra, que todo lo que se haga acá te glorifique, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la situación, no sé si conocen la historia de Abraham y Isaac, pero uno difícil, uno de desafío, y vamos a mirar ese hoy. Abraham, Dios le llamó a él de mudarse desde Ur realmente y al final llegar hasta Canaán, y le dio una promesa que Abraham tendría hijos como las estrellas del cielo, tendría una multitud de descendientes de Abraham, serían demasiado numerosos para contarlos. Sin embargo, 10 años después de esa promesa, Abraham tenía 85 años y su esposa 76. Entonces ella aún era estéril. Consciente que ya no lo era posible tener bebés naturalmente, Sarai surgió que su esposo engendrara un hijo de su criada Agar. Algo triste, ¿no? Dios le prometió algo, pero ella pensó, ¿sabes qué? Debe ser que Dios no sabe, Dios se detuvo, yo debo tomar esto en mis manos. No es lo que Dios quiere, pero lo voy a hacer igual. No vamos a mirar eso hoy en día, pero eso se encuentra en Génesis 16, ese relato.
Y pronto nació un hijo y lo llamaron Ismael. Sin embargo, él fue el resultado de la falta de fe y no de la promesa de Dios. Y los problemas habrían de venir. A través de Abraham se nos recuerda que Dios diseñó el matrimonio y sus bendiciones para un hombre y una mujer, no para ninguna otra combinación. Así siempre fue en la Biblia. Por eso hay mucha confusión sobre la sexualidad y sobre familias inclusive en la sociedad. Pero la Biblia es claro lo que es sano. Dios creó el matrimonio en día 6 de la creación, Adán y Eva, y fueron realmente padre y madre de toda la humanidad. Y entonces, antes estudiamos que Dios creó el matrimonio. El hijo de la promesa de Dios vendría a través de Sarai, la esposa del pacto de Abraham, no a través de la relación extramatrimonial con Agar, sin importar cuán buena intención esta hubiera sido. 14 años más tarde de que Abraham fue circuncidado, que era el pacto que Dios hizo con Abraham, renombrado de Abraham a Abraham, Sara milagrosamente concibió a Isaac, el hijo de promesa. Entonces, ¿sabes? Cuando Dios da promesa, a veces toma su tiempo. Vivimos en una época que nos gusta la microondas, nos gusta la pastilla, que queremos todo ahora. Muchas veces yo como pastor, y bueno, no solo pastores, pero doctores, todo tipo de personas, muchas veces vienen a hablar con un médico y dicen, bueno, arruiné mi cuerpo por 60 años, ¿ahora qué hago? ¿No? Bueno, y igual, el pecado tiene consecuencias, pero Dios es fiel. Y si podemos tener paciencia, veremos eso. No solamente en la Biblia, pero en nuestras vidas. Entonces los años pasaron y el pequeño Isaac volvió a ser un joven fuerte y su padre le amó grandemente. Y Dios le habló nuevamente a Abraham después que nació, pero exigió lo inconcebible. Como leímos ahí en el capítulo 22, después que Dios le pidió que vaya y dé la ofrenda de su hijo, la próxima mañana, temprano, Abraham se levantó y se dispuso a hacer un holocausto a Dios. Cargó su asno, tomó 2 criados e Isaac. Y viajaron por 3 días. Entonces era un viaje importante hacer eso. No sé cómo, yo me pongo a pensar cómo sería andar en el desierto por 3 días para ir obviamente el sacrificio no era demasiado para él. Ustedes ahora que están en la iglesia, no sé cuánto les costó llegar aquí y les felicito. Y entonces Abraham vemos que él fue 3 días para sacrificar al Señor. A veces cuesta algo servirle a él. Y le dijo a sus siervos que esperan con el asno. Si se recuerda en versículo 4 de capítulo 22, le dijo, espere, yo voy a ir con el hijo. Y a Isaac después preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le aseguró, Dios proveerá el cordero. Es difícil imaginar con cuánta intensidad debe haberle dolido el corazón a Abraham. Y cuán difícil fue decirle a Isaac que pronto se hizo evidente, que él era el sacrificio, que Isaac era el sacrificio que Dios le pidió. Y ahora habían pasado años desde que Abraham despidió a Ismael. No leímos ese detalle, pero de un sentido Abraham ya perdió un hijo, porque Agar y Ismael se fueron. Pero ahora entonces está con su único hijo de fe. Y Abraham, en vez de darse un vuelto grande, tal vez no entendía, y obviamente no entendía todos los caminos de Dios, pero sabía que Dios podía hasta resucitar a su hijo. La confianza mostrada por Isaac también fue admirable. Así como Cristo llevaría una cruz de madera sobre su espalda muchos años después, Isaac cargó sobre su espalda la leña para el sacrificio. De seguro él era lo suficiente fuerte para como escapar de su padre. ¿Te imaginas? Isaac ya era un joven. Y si él quería escaparse de su papá, podría, ¿no? Nosotros a veces... Yo tengo un amigo mío, un fiel hermano, hoy está predicando en Salto. Él tiene un chico de 2 años. Bueno, con 2 años, si él no quiere estar con el papá, se escapa, ¿no? Bueno, Isaac ya era un joven. Si él no quería ser sacrificado, no le iba a permitir. Iba a haber una pelea, por lo menos, ¿no? Pero Isaac vio la fe de su padre. Y debe ser que eso le hizo poder confiar un poco más, a pesar que él obviamente no entendía.
Isaac se sometió. Abraham lo ató, lo puso sobre la leña del altar y vemos ahí que inclusive Abraham tomó el tiempo para armar eso. Y debe ser que eso sentía como una eternidad para Abraham. Esos 3 días de viaje, el tiempo que dedicó para armar ese altar, ¡wow! ¡Qué emocionante! Y en el último momento posible, cuando Abraham estaba a punto de quitarle la vida con un cuchillo, Dios dio voces desde el cielo: Abraham, detente, no sacrifiques a Isaac, porque ahora veo que no amas a tu hijo más que a mí. Hebreos 11, 17, 19 dice esto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham tenía toda la confianza que Dios podía resucitar a ese hijo, a pesar que obviamente le amaba, a pesar que esperó 14 años, pero Dios fue fiel a darle el hijo de la primera vez. Bueno, Dios va a ser fiel a cuidarle también. Asimismo, Dios con gran amor envió a su Hijo unigénito, pero en vez de decir, no vayas, a su Hijo, permitió que su Hijo muera. Entonces, la misericordia que Él demostró a Isaac y a Abraham, Dios mismo no demostró a su propio Hijo. Él lo mandó a este mundo. Un versículo yo creo que clave, lo pasamos la semana antepasada, pero creo que vale la pena mirarlo otra vez. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, bien dicho Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó mi lugar en esa cruz, porque Él fue perfecto y yo soy un pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecemos muerte por nuestro pecado. Cada pensamiento malo que tuvimos sobre alguien, cada vez que hacemos algo malo, cada vez que actuamos con ira con alguien que no lo merece, cada vez que miramos algo que no debemos, entonces Dios nos mira como pecadores, pero a pesar que somos eso, nos ama. Y por eso mandó a su Hijo. El Señor no mandó a su Hijo para personas buenas. Él mandó el Señor a este mundo para pecadores, cual dice que todos somos. Entonces las malas nuevas son que nosotros somos pecadores, pero las buenas nuevas es que Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que muera en tu lugar. Merecemos la muerte, pero Dios envió a su Hijo y Él tuvo misericordia a Abraham, tuvo misericordia a Isaac, pero no tuvo misericordia a su propio Hijo, porque si no fuera por Jesús, te irías sin esperanza. Irías rumbo al infierno. Yo iría rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no me puede mirar a mí en mi carne y decir, ay, qué buena persona. No, Él ve todo lo malo. Nosotros estamos ahora en la iglesia, bien vestidos, y bueno, debe ser que somos muy linda gente, pero Dios ve todo detrás de lo que no es tan lindo. Y nos ama igual. Asimismo, Dios con grande amor envió a su Hijo unigénito Jesús y permitió que lo mataran. El sacrificio sustituto para todos, como lo recibieron como Salvador. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice esto: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira, a veces alguna gente me pregunta a mí, pastor, nosotros tenemos una iglesia bautista fundamental, y a veces la gente dice, ¿qué es lo que es una iglesia? ¿Hay una diferencia entre ustedes y los evangélicos? Bueno, de un sentido no, pero de otro sentido sí. Entre muchos los evangélicos hay confusión si alguien puede saber si es salvo o no. Y yo digo, una gran cosa de nuestras iglesias que lo hace distinto es que en vez de estar confundido sobre quién es salvo y quién no, nosotros confiamos en lo que la Biblia dice. ¿Cómo termina? Qué precioso cómo terminan esos versículos. Romanos 10, 9 y 10 dice, serás salvo. No dice puedes ser salvo, tal vez serás salvo, si te portás bien vas a ser salvo. Dice serás salvo. ¿Qué significa eso? Significa que un Dios perfecto vino a este mundo, se abrigó en carne, vivió una vida perfecta y murió en una cruz, fue inocente, pero yo merecía muerte. Y entonces, si yo confío en Él,
que Él tomó mi lugar y Él murió lo que yo merecía, yo soy salvo. No tal vez soy salvo, puede ser que soy salvo, si me bautizo soy salvo, si me porto bien soy salvo. Es todo en qué estás confiando para ser salvo. Si uno está confiando, yo soy un pastor bautista, estoy completamente a favor que la gente se bauticen, obviamente estoy completamente a favor que actuemos con santidad y pureza en nuestra vida, debemos hacer eso. Pero si yo creo que yo con actuar bien puedo estar bien con Dios, soy un pecador rumbo al infierno. Ahora, si yo en humildad reconozco, soy un pecador, ¡ay de mí! Si yo tengo que pararme delante de Dios y hacer excusa por cada cosa que hice mal, rumbo al infierno. Pero si yo digo, Dios, yo merezco la muerte, toma mi lugar, entonces Dios puede decir, sí, mi hijo tomó tu lugar y ahora tú puedes tomar el lugar de él, el cielo donde mereces estar. Mira, si Dios mismo me miraba a mí, miraba a Marcos Paulichen como un pecador, cada vez tendría que decir, apártase de mí, rumbo al infierno. Pero ahora, el momento que alguien confía en Cristo, Dios no está mirando a Marcos Paulichen. ¿Sabes quién ve? A su Hijo. Entonces, si confías en lo que Cristo hizo, eso es la diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que enseñan todas las religiones de este mundo. Todas las religiones están basadas en lo que yo puedo hacer. Bautizate, portate bien, hacete tal y tal, da tu ofrenda, etcétera, etcétera. Haz esto. Islam, 5 pilares o columnas. La Iglesia Universal que existe en Salto, 10 pasos para ser salvo. Iglesia, algunos protestantes y pentecostales, o no pentecostales, protestantes y católicos, 7 sacramentos. ¿Y qué dice la Biblia? No dice nada de eso. Lo que dice Jesús es, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no es 10 pasos, ni 7 pasos, ni 5 pasos. No es nada que yo pueda hacer. Yo soy incapaz de ser salvo. Yo todo lo que puedo hacer es ofrecer mi vida y decir, Dios, esto es corrupto, es sucio, pero es tuyo. Sálvame, sálvame. Y Dios en su amor mira a un pecador y dice, sí que te puedo salvar. Ven mi hijo. Entonces, qué precioso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, de ahí, ¿qué nos enseña? Hermano, ¿podrías cambiar la pantalla? El dispositivo, por favor. Entonces, Dios no pidió. Esto es algo interesante, porque Dios es bueno, ¿no? Y a veces un ateo o inclusive un cristiano puede tener su duda y dice, ¿cómo Dios puede pedir que Abraham mate a su hijo? Yo no creo que Dios lo pidió. Fíjese lo que dice. Génesis 22, 4 y 5 específicamente. Bueno, primeramente, versículo 1 dice, toma ahora tu hijo, versículo 2, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre unos montes que te diré. Bueno, dice que lo ofrezca, claro, pero no dice específicamente nada más ni qué va a pasar. Dice eso nomás. Y yo no puedo meter palabras en la Biblia que no dije. Obviamente Abraham tuvo fe que Dios podía resucitarlo de la muerte, así dice. Y versículo 4 y 5 dice, fueron 3 días, y versículo 5, Abraham tenía toda la confianza que él y el hijo iban a volver. Obviamente Abraham era un hombre lleno de fe, pero Dios específicamente en la Biblia no lo dice que lo mate. Dios es bueno, ¿creen eso? La Biblia lo dice. Entonces, Dios no puede contradecir su bondad. Si hay algo que se ve injusto, probablemente es porque yo no estoy diciendo que no hay injusticias en este mundo, porque hay. Nosotros conocemos personas que como han sufrido. Ustedes tal vez han sufrido cosas injustas, pero eso no significa que Dios no es bueno. Si Dios nos dio libertad, por ejemplo. Bueno, libertad para hacer lo bueno, pero desgraciadamente algunos toman esa libertad para hacer maldades. Y por las decisiones de otra persona a veces nosotros sufrimos. Eso no significa que Dios es malo. Puede demostrar que tiene paciencia. Porque de la misma manera que otros hacen mal, nosotros queremos justicia cuando le
cuando es alguien otro, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos mal, ¿qué queremos? Ay, por favor, ten un poco de misericordia, ¿no? Bueno, Dios tiene misericordia, tiene paciencia. Él siempre sabe lo que nosotros, y sabe lo que es bueno, y hasta cuando nos pide algo difícil, sabe lo bueno. Y Él, si te pide algo difícil, te va a dar la gracia para cumplirlo. Y sabes que Dios es un poco más sabio que nosotros. Igual que vimos, no estudiamos bien, pero Sarai pensaba, bueno, sabes que Dios está tomando su tiempo, mejor yo voy a hacer algo para arreglar las cosas. Dios está demorando demasiado y no está bien pensar así. Yo predico mañana voy a predicar en la cárcel, ahí en Salto. Todos los lunes voy a predicar a esos detenidos ahí. Y porque muchos de ellos obviamente necesitan no solamente oír a Cristo, pero nunca tuvieron un padre en su vida, un predicador que le diga, hágalo bien, por favor, no vivas así. ¿Cómo vas a hacer eso? Ninguno le amó para decirle lo bueno, para demostrarle un poco de amor y decirle la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y algunos de ellos a veces me han dicho, bueno, yo robé porque no tenía otra, o yo me puse a vender drogas porque no tenía opción. Y obviamente yo reconozco que yo tuve oportunidades que ellos no tuvieron. Yo tuve un padre en casa, la mayoría de ellos no. Y si tuvieron, mi padre nunca me enseñó a robar, y algunos, los pocos que tuvieron padres, le inculcaron esos valores. Bueno, entonces entiendo que hay cosas que complican la vida, entiendo eso. Pero nunca hay una situación donde yo puedo decir, bueno, es mejor pecar aquí. No tengo otra pero robar, no tengo otra que... Uno de ellos me dijo hace un par de semanas atrás, estábamos hablando, él dijo, bueno, está bien robar de tal y tal persona porque es rico. Dijo así. ¿Sabes qué? No dudo que aquí en Saladas hay personas que piensan así. Uno que tiene más, bueno, ¿qué está? Robar un poco de él tiene un poco más. Y entonces yo le pregunté, entonces si uno de tus vecinos que tiene menos te roba, ¿está bien? Nada, eso es demasiado. Entonces, así la gente a veces no piensa, ni la gente no le presentan. Obviamente no es bueno robar. Eso es sencillo, ustedes saben eso. Pero nunca es bueno, a pesar de las complicaciones de la vida, nunca está bien pecar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo no creo que Dios le pidió yo creo que, obviamente, creo que esto es bien obvio, matar a tu hijo es malo, es un pecado, claro, ¿no? Dios pidió que lo ponga como ofrenda, es lo que dijo. Vamos a mirar algunos versículos. 1 Corintios 10, 13. Esto es para enfatizar lo que estoy diciendo. Dios nunca va a pedir algo de nosotros que no podemos superar. Yo creo que Dios nunca me va a poner en una situación donde yo no tengo oportunidad de vivir bien. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa eso? Bien dicho, que ninguno tendrá una tentación que es demasiado. Ninguno podrá decir, como yo le dije que algunos de esos detenidos, yo no tenía otro pero robar. Yo tenía que vender drogas porque no tenía otra. Yo no creo eso y la Biblia no dice eso, porque dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso no significa que las cosas no son difíciles. Yo sé que en la vida de esos hombres la vida ha sido difícil y tienen muchas tentaciones y a veces, obviamente, van de vuelta al barrio a sus amigos, entre comillas, amigos, y terminan igual que cuando entraron. Pero eso no significa que una persona no puede superar ni que Dios no puede dar la gracia. Pero primeramente tiene que ver en cada uno de nosotros la confianza y la esperanza que Dios es fiel. Que igual que Abraham creía que Dios no va a quitarme el hijo, nosotros también tenemos que pensar, Dios me va a dar victoria acá. Yo no sé cómo, pero lo va a hacer, porque es bueno. Y sigue ahí 1 Corintios 10, 13, ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Abraham, ¿cuándo supo qué es lo que iba a saber, qué es lo que iba a hacer Dios? ¿Cuándo lo supo? Cómo iban a terminar las cosas.
en ese instante antes de que pensaba que iba a morir el hijo, ¿no? Y a veces en nuestra vida, yo creo que somos débiles, que me gustaría pensar que yo siempre tengo mucha fe, pero mayormente no tengo. Yo soy alguien frágil, soy alguien débil. Y yo creo que Dios necesita llevarnos a ese punto donde no sabemos y no podemos confiar en nada más que Él. Y Él después demuestra, yo soy fiel. Dios es soberano, Dios es omnisciente. ¿No saben lo que significa eso? Dios sabe todo. ¿Creen eso? Yo creo eso. Entonces Dios ya sabía lo que Abraham iba a hacer. Entonces, ¿para quién lo hizo? Para Abraham. Porque después de esta experiencia, Abraham podía decir, ¿sabe? Porque él ya vio que Dios le dio un hijo. ¿Sabes qué? Qué débiles que somos. Porque Dios contesta una oración en nuestra vida. Dios nos salva. Dios hace algo bueno en nuestra vida. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pasa un mes, pasa unas semanas y decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Ay de mí. ¿Sabes que esta situación es complicado? En vez de recordarnos, sacá esas dudas de mi cabeza. Yo vi que Dios es bueno. ¿Y qué le parece que le pasó a Abraham aquí? Después de esta situación, ¿no te parece que Abraham dijo, Dios es fiel? Nunca le dudes a Él. Si Él te pide algo que te parece imposible, sacate eso de la cabeza. Dios es bueno, Dios es fiel. Y de alguna manera, yo no sé cómo, pero te puedo decir por experiencia, Dios va a cumplir lo que comenzó. Amén. Y te digo esto, yo no creo que Dios pidió que Abraham mate a su hijo. Deuteronomio 12:31. O le pidió que le dé como ofrenda. Deuteronomio 12:31. ¿Alguien podría leer eso? Deuteronomio 12:31 a voz alta. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 12:31. 12:31 dice así. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amén, amén. Deuteronomio 12:31. Entonces, Dios está diciendo, mirá lo que los pueblos, te imaginas esto, los pueblos que rodeaban a Israel mataban a sus propios hijos para un sacrificio a su Dios. Y entonces Dios dijo a su pueblo, esto es después en Deuteronomio, dijo, no hagas eso. Así hacen los incrédulos. ¿Sabes qué? Estamos como 3.500 más 4.000 años, no sé, tendría que calcular, pero es como 4.000, 3.500 años después de que esto fue escrito. ¿Sabes que el pueblo todavía sacrifica a sus hijos? En Uruguay ¿cuánto mataron en Uruguay? No recuerdo, pero miles de niños abortaron el año pasado. En Estados Unidos creo que era 1,5 millones. Y abortan por todo tipo de razones, porque por el egoísmo, porque queremos esto. Mira, qué cosa. Usan una excusa para decir, bueno, si el chico va a crecer pobre, mejor matarle en vez de vivir. Te pregunto a ustedes, ¿prefieren ser pobre o muerto? Yo puedo vivir con un poco de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lógica es eso? ¿Debemos matar a los pobres? Porque eso es una de las cosas que dicen, ¿no? Bueno, que ese chico, los padres no tienen muchos recursos. Bueno, como mi tía decía, yo visitaba a mi tía años atrás y entramos a la puerta y ella no nos esperaba y sabe que y estaba yo con mi primo. ¿Sabe lo que ella dijo? Pablo, poné un poco de agua en la sopa. Bueno, de alguna manera, pobre o no, uno puede estar contento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de excusa es eso? Entonces vemos aquí, Dios está diciendo, no mates a tus hijos. ¿Por qué menciono eso? ¿Porque hay contradicción en la Biblia? Yo no creo. Entonces Dios está diciendo, no hagas eso. No hagas eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque a pesar que Dios dijo, ¿sabes qué? Ofréceme tu hijo, Abraham. Ofrécelo. No veo que él dijo, mátelo. Dijo, ofrécelo. Y vamos a ver qué pasa. Si yo acuerdo de eso, Dios nunca dijo, lleva el cuchillo, dijo, ofrécelo. Otro versículo, Jeremías 19, 4 y 5 dice esto, porque me dejaron
y enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Entonces esto es como los pueblos alrededor de Israel, lo que ellos hacían, y desgraciadamente Israel a veces copiaban estas costumbres y adoraban a estos dioses, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Mataban también a los hijos. Te voy a decir algo cruel que hacían, no sé si sabían, había un dios Moloch, que hacían un altar, y si lees la Biblia de vez en cuando vas a leer este ídolo Moloch que tenían este ídolo grande, lo hacían de metal, y abajo, entre sus piernas, hacían un fuego. Y Moloch era un medio hombre, medio toro, y ese dios tenía sus brazos extendidos así, y ardían ese fuego para que se caliente ese ídolo de metal. Y lo que hacían es, después llevaban bebés y ellos pensaban porque creían en dioses crueles, igual que el pueblo todavía sigue creyendo en dioses crueles en vez de el Dios de la Biblia, y ofrecían sus hijos ahí en los brazos de acero, y golpeaban y hacían ruido y música, y lo hacían más y más fuerte para que no puedan oír los gritos de los chicos cuando tiraban ahí. Y disculpe que lo diga esto, pero esto es lo que hacían los pueblos alrededor de Israel. Bueno, tal vez se ve diferente, pero igual se practican los mismos costumbres de un sentido. Entonces dice, llegaron a este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios no quiere que matemos obviamente a nuestro hijo. Para nosotros nos parece medio obvio, pero para la sociedad no, porque lo continúan haciendo. No hay un amor para los bebés, para los chicos. Si no fuera así, no hubiera tantos chicos y jóvenes abandonados. Yo conozco varios hombres de mi edad que crecieron sin un padre. O yo tengo un querido pastor, le aprecio mucho, el padre él no le quiso. ¿Te imaginas? Vivía en el mismo pueblo y todo, pero el padre nunca venía a saludar ni nada. Yo digo, qué triste, qué feo. Entonces hay falta de amor para, obviamente, bebés, hijos. Levítico 18:21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces Dios no está a favor de matar a hijos. Entonces yo creo que un detalle, porque yo he oído a ateos decir, bueno, ¿qué si Dios pide que yo mate a mi hijo? Bueno, nunca lo he hecho, no creo que lo va a hacer. Pidió que ofrezca a tu hijo, o bien dicho al hijo de Abraham, y yo creo que como un padre uno debe estar dispuesto a decir, Dios, haga lo que quieres con mi hijo. Yo te confío. Eres bueno, tal vez no lo entiendo las cosas y tal vez son difíciles a veces, pero te confío. Y con la misma fe que Abraham tuvo, yo creía que quería pasar eso así de paso, pero también si podías pasar al próximo hermano. Yo estaba leyendo esto esta semana, estaba leyendo en Mateo capítulo 6, y Jesús está hablando de cómo Él va a proveer para nosotros, o cómo Dios provee para nosotros. Y leí este comentario: hay escasamente un solo pecado contra el cual nuestro Señor Jesús advierte con mayor amplitud y fervor a sus discípulos, o contra el cual los arma con mayor variedad de argumentos, que el pecado de las preocupaciones inquietantes, distraídas y desconfiadas sobre las cosas de la vida. Entonces, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, mayormente Él está diciendo, no te preocupes tanto por este mundo, por las cosas cotidianas, las cuales son una mala señal de que tanto el tesoro como el corazón están en la tierra. Nosotros como cristianos obviamente amamos a algunas cosas en este mundo, pero sabemos que lo eterno es infinitamente más importante que lo material. Y por ello insiste ampliamente en este tema. ¿Por qué digo eso? Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 6. Vayan ahí. A mí me parece muy, muy bueno, muy interesante este pasaje. Y mucho que ver con confiar en
lo eterno en vez de lo que perece. Marcos 6. Disculpe, Mateo 6. Mateo 6. Y vamos a comenzar ahí con 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno, o se usa para el mate, tal vez, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o de qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, todos esos versículos hasta ahora, ¿qué Dios está diciendo? No te preocupes tanto por lo de este mundo. Pero no termina ahí. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay mucha gente, inclusive hay mucho ateo que dice, ay, no me voy a preocupar por nada. Bueno, eso no es espiritual, es a veces ser perezoso nomás. Dios no está diciendo, bueno, no te preocupes, dice, no, preocupate en lo importante, el reino de Dios. No dice, ay, no te preocupes, no, ¿sabe? El uruguayo, no sé cómo son de saladas, pero hay uruguayos que tienen la actitud, no pasa nada, no importa. Pero no es, Dios no está diciendo eso, está diciendo, no te preocupes por las cosas cotidianas, por lo terrenal, por lo material. Obviamente Dios sabe lo que necesitamos, pero preocuparte por el reino de Dios, por lo que no perece. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propia mal. Entonces Dios nos dice que un cristiano no debe preocuparse con pan y agua ni con sus abrigos, pero no termina ahí. Está diciendo que preocupate del reino de Dios, de lo eterno. Y hay ¿sabes qué? Hay dos maneras que uno puede medir cómo es su espiritualidad, honestamente. A mí me gustan las cosas prácticas. Es muy lindo oír una prédica, pero después uno puede decir, bueno, te vas de la prédica y ¿cómo puedo medirme? ¿Qué puedo aplicar? Medí tu tiempo y medí tus bienes o tu dinero. No sé cuánto Salto tiene en común con Saladas. Algunas personas que van a nuestra iglesia en Salto han ido a otras iglesias. Yo tuve un estudio bíblico esta semana con una señora que fue a varias iglesias y desgraciadamente oí esta historia muchas veces. Los pastores predican mucho sobre el dinero y muy poco sobre otras cosas. Y lo feo es que el pueblo no sabe nada sobre el evangelio, y obviamente la Biblia enseña sobre lo económico, pero no es todo lo que enseña. Sin embargo, Dios está diciendo, mi actitud con lo terrenal determina si yo soy realmente espiritual o no. Yo guié a un hombre al Señor años atrás y una familia preciosa, esposa preciosa, y hizo algunos errores en su vida, pero aceptó a Cristo. Y yo le decía, bueno, vamos a la iglesia, tenés una familia preciosa, tráelas a la iglesia, necesitan conocer, necesitan crecer, no querés que ellos terminen mal como las cosas que tú has hecho. Y entonces, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, pero yo no tengo dinero. Y a mí nunca me ocurrió, ¿qué tiene que ver venir a la iglesia como si hay una entrada? Como si vas a un baile ven a la iglesia, porque el tío de él va a una iglesia que si no tienes dinero no podés ir a la iglesia.
A mí nunca me ocurrió eso, pero a veces le tiene que decir eso a la gente. Ese pobre hombre tiene eso metido en la cabeza. Dios quiere que crecemos en su palabra y yo dije, ven acá, tú tenés que crecer. Si estás entre el pueblo de Dios, abajo la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, vas a crecer. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ese hombre tenía que dedicar un poco más tiempo a caminar con Dios. Obviamente parte de eso es estar en la iglesia. Ustedes están en la iglesia, gloria a Dios. Pero yo creo que con 1 hora a la semana no van a madurar. Y con todas las ideologías que te están metiendo, que la sociedad te mete en la cabeza, no vas a poder superar. Entonces nosotros necesitamos tiempo diario con el Señor, en oración, conociendo su palabra, estudiando de alguna manera, obviamente yendo a la iglesia. Eso es lo que ese hombre necesitaba. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar mi espiritualidad? Si realmente yo estoy viviendo para el reino de Dios o para este mundo. Mira tu almanaque. ¿Qué es lo que hiciste esta semana? ¿Cuántas horas dedicaste al Señor? Bueno, si dijiste, yo entiendo, hay etapas de la vida donde estás reocupado, entiendo eso. A veces hay tiempo para el sacrificio. Pero yo me examino mi vida. ¿Qué es lo que hice con los minutos y horas cuánto tiempo gasté? Ay de mí, ¿cuánto tiempo gasté mirando el celular? Entonces, ¿me importa el reino de Dios o vivo para las cosas terrenales? Yo puedo ver cómo uso mi tiempo. En nuestra iglesia también, para dar otro ejemplo, nosotros yo creo en el diezmo. Yo creo que es bíblico. Puede ser que algún día me encuentre con Dios y me dice, estuviste mal, pero yo no creo que Dios me va a reprochar por confiar en Él con mi dinero. Nosotros encima de eso, con una iglesia, tenemos algunos misioneros que conocemos. Bueno, son pastores. Hay una ciudad que le dije, Artigas. Un hombre está comenzando una iglesia en un lugar muy oscuro. Yo no sé que haya otra iglesia sana en toda esa ciudad, en la frontera con Brasil. Y este hombre decidió, yo voy a ir ahí a comenzar la iglesia. Y nosotros como iglesia dijimos, ¿cómo queremos que las almas de Artigas sean salvos? Y damos dinero para ellos. Nosotros no recibimos nada de eso. Muy raro sea que veamos a alguien de Artigas, pero nosotros queremos que personas en Artigas conozcan a Cristo. Hay otra ciudad en Uruguay que se llama Las Piedras, y hay un hermano que está tratando de levantar una iglesia ahí. ¿Cómo me gustaría que almas conozcan a Cristo? Pero sabes que yo sé que ese hombre necesita comer, necesita folletos, necesitan Biblias. Ustedes tienen el beneficio de los sacrificios de otros cristianos. Una iglesia comienza, me parece, ustedes nos dijeron, vamos a levantar esta iglesia y sacrificaron para eso. No, otros sacrificaron. ¿Pero con qué? Para que el día de mañana ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Yo sacrifiqué algo para Cristo, a pesar que lo que damos a Dios es muy poco. Es difícil llamarlo sacrificio, porque Él es bueno. Igual que Abraham dio a su hijo y lo recibió de vuelta, yo creo que es igual. Con la idea que el día de mañana ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Saladas no es suficiente. Yo quiero alcanzar a otros pueblos para Cristo. Queremos que nuestros vecinos o otras comunidades, ¿le parece que Saladas solamente necesitan una iglesia predicando el Evangelio? Y entonces, ¿cómo eso va a pasar si cristianos dicen, ¿sabes qué? Ya basta de lo material, yo quiero que Dios haga algo. Y yo voy a tomar un paso de fe y yo no sé de dónde va a venir el dinero, pero yo quiero que Dios lo haga. ¿No querés que Dios te use? ¿No pensás que Dios quiere usarte para levantar su obra? Ustedes conocen el Mar Muerto, ¿no? El Mar Muerto, ¿sabes por qué se llama el Mar Muerto? Porque recibe todos los... Por los salados. Porque por siglos es el lago creo que más bajo en el mundo. Y lo que pasa es todos los minerales, los sales, bajan ahí y ¿qué pasa? Se evapora y se hace más salado. Y vienen todos los materiales y van para abajo ahí. ¿Y qué pasa? Evapora y cada año se queda más y más y más salado. Y es el Mar Muerto porque es tan salado que nada puede vivir ahí. Y así somos nosotros si recibimos y recibimos y recibimos de Dios y decimos, bueno, ya basta conmigo. Nosotros no merecemos el Evangelio, ¿no?
¿No sería bueno decir, sabes que Dios fue tan bueno conmigo y yo conocí a Cristo? Y a mí me gustaría que otros conozcan a Cristo por el paso de fe que yo tomo. Y aquí están mis 10 pesos, mis 1000 pesos, mi lo que sea, porque yo quiero alcanzar más ahí por lo que Dios ha hecho para mí. Porque Dios es bueno. ¿Creen eso, que Dios es bueno? ¿Creen que si oran que Dios te dé para dar, Dios te va a dar? Yo lo creo. Porque tuve situaciones en mi vida donde no sabía cómo íbamos a hacer, pero confía a Dios igual. Y Dios se demostró fiel. ¿No te gustaría tener un testimonio así? En vez de solamente decir, el pastor dijo tal y tal, poder decir, o yo leí esto sobre Abraham, decir, ¿sabes qué? Yo te voy a contar una historia como Dios es fiel. Porque Dios lo ha hecho en mi vida. Y poder decir, no con un corazón frío, pero con amor a alguien otro que está sufriendo, que quiere tomar un paso de fe, decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios es fiel. Yo le he probado, hice una decisión difícil, pero se demostró fiel. Te doy otro ejemplo bíblico. Segundo de Corintios 8, 1 a 9. Segundo de Corintios 8, 1 a 9. Honestamente, dar al Señor requiere fe. ¿No? ¿Qué vamos a comer? ¿Le parece que a Dios le importa lo que vas a comer? Obviamente que sí. Él no va a dejar que mueras de hambre. Él te quiere. Él es un buen Dios. Quiere que viva bien. ¿Sabes que yo a veces voy a algunas iglesias y algunos hermanos están sentados en dobles sillas, en 2 sillas? Qué bendecido, ¿no? Bueno, Dios no quiere que pases hambre, pero quiere que tomes un poco de fe, que tomes un paso de fe. Segundo de Corintios, Dios está hablando, Pablo está hablando a algunos cristianos de algunos cristianos en mucha pobreza. Y él está animado de cómo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. En esos entonces, en el primer siglo, hubo mucha persecución a los cristianos en Jerusalén. Entonces lo que hacían, le quitaban de la sinagoga, fueron perseguidos por el gobierno, obviamente, no tenían trabajo, le quitaban el trabajo, no podían hacer trabajo, quitaban sus bienes, entonces había un montón de cristianos pobres. Entonces Pablo dijo, vamos a recolectar dinero, no está bien que vivan así, vamos a ayudar a estos hermanos. Entonces Pablo estaba, mientras que recorría estas iglesias que estaba sembrando, recibía fondos para dar. El cristianismo es ser generoso. Si no sabían eso, es así. Nuestro Padre Celestial es generoso. Y entonces así se hacía en el primer siglo. Segundo de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo dice, había esta iglesia en Macedonia, y después en el versículo 2, estaban en una pobreza profunda, pero ellos tenían riqueza de generosidad, eran generosos y decían, a mí nunca, casi nunca me ha pasado a mí, pero pidiendo con muchos ruegos, dijo, Pastor Pablo, por favor, lleve esto para los hermanos que le hacen falta. Por favor, Pablo, lleve esto. Y sabes, yo recuerdo un pastor querido mío en Montevideo, él estaba levantado en una iglesia humilde, y él recuerda una abuelita, una viuda, un día para la ofrenda trajo un huevo, es lo que tenía, dio un huevo, y él como pastor decía, ¿qué voy a hacer con esto? Pero recibió ese huevo. Bueno, esa viuda, no significa que siempre es así, pero esa viuda con el tiempo, ¿sabe lo que ella hizo? Donó una propiedad al final
Y era una señora humilde para que levanten un templo ahí. Y lo hicieron. Yo creo que si alguien camina con Dios y toma paso de fe, igual que Abraham, hijo, mira, ¿qué es más importante, un hijo o el dinero? Dios está pidiendo que nosotros demos todo a Él. Y entonces acá dice, había estas iglesias pobres, pero ellos dijeron, por favor, Pablo, lleve esto. Queremos ayudar a esos hermanos. ¿No crees que si orás así, tienes un deseo así, Dios te va a dejar desamparado? ¿Te va a abandonar? ¿O decir, ay, qué necio que fuiste? ¿O crees que Dios es bueno? Si honramos sus deseos, Él va también a honrarnos a nosotros. ¿Crees eso? Yo también. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente a Dios y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice eso y dice, por tanto, como en todo abundáis, él está diciendo a la iglesia los corintios, ustedes abundan en fe, en palabra, conocen la palabra, tienen fe, en ciencia o conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. ¿Y qué dice? Abunde también en esta gracia. ¿Cuál gracia? Sea generoso. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Como dije, saladas no es el fin del mundo, ¿no? Sería lindo ver más iglesias aquí, ayudar más iglesias que alcancen más. Alguien me pidió un folleto hoy y si Dios quiere voy a traer la semana que viene. Alguien me dio a mí esos folletos. Me lo dio gratuitamente, estoy reagradecido. Pero alguien lo tuvo que pagar. ¿Entienden? Entonces no sería bueno tomar un paso y yo no digo eso para decir, porque a mí me lo dieron gratuitamente, lo voy a entregar, pero no sería bueno que el día de mañana alguien diga, ¿sabes qué? ¿Ustedes creen en el cielo? ¿No te gustaría conocer? Mi esposa conoció al Señor ya cuando era adulto, pero había un predicador que le dio un folleto y se puso a considerar el Evangelio. Ella no conoce a ese hombre. No sabe quién es, le dio un folleto, le habló de Cristo y desapareció. Pero algún día lo va a ver. Imagínate, ella va a poder decir, y ese hombre no tiene idea que ella recibió a Cristo. Y el día de mañana va a poder decir, gracias. Gracias porque sacrificaste un poco de tiempo y porque alguien entregó ese folleto y soy salvo. ¿No te gustaría conocer a algunas personas en el cielo que te digan, hermano, hermana, tú no me conoces? Pero yo conozco tu sacrificio. Que puede decir, yo no viví para mí, yo viví para Él. Y yo quiero tomar esos pasos de fe. ¿No le gustaría hacer eso? Yo quiero eso en el cielo. Me gustaría saber que hay algunos hijos e hijas de Dios que existen porque yo sacrifiqué un poco. Y por eso odio cuando alguien venga a la iglesia y el pastor solamente predique del dinero. Pero yo demuestro mi espiritualidad con mi actitud hacia el dinero, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Nosotros entregamos Biblias en nuestra iglesia, y gracias a Dios, gente han sido generosos conmigo, pero yo trato de ser generoso también, porque no debe terminar conmigo. Y entonces, ¿no te gustaría, por ejemplo, dar para que alguien tenga una Biblia, un folleto, lo que sea, pero para levantar lo que Dios está haciendo? Y por eso Pablo le está diciendo a esta iglesia en Corintio que ustedes abunden también en esta gracia. ¿Cuál gracia? No solamente conocimiento, no solamente hinchar la cabeza, pero sabes que sean generosos también. Dios te va a usar. Pablo está diciendo a los corintios, Dios te va a usar. Mira, él usó a estas iglesias pobres en Macedonia. Dios le quiere usar, porque Corintio era una ciudad importante. Y si Dios le puede usar a ellos, ¿cómo le podría usar? Te estoy diciendo, Dios usó una viuda con un huevo para que un día comience una iglesia en Montevideo por causa de su sacrificio, pero al principio todo lo que ella tenía para dar era un huevo. Y entonces yo creo que si nuestra actitud está bien, Dios va a bendecir nuestras acciones. Y Pablo dice esto también, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y nosotros debemos tener esa actitud, ¿no? Nosotros, si somos salvos, no lo merecemos.
Obviamente Dios nos salvó, Cristo nos salvó, pero alguien nos dio un folleto, alguien nos inculcó, alguien nos dio, y nosotros debemos dar también la próxima pantalla. La próxima pantalla. Ok. Antiguamente había, miles de años atrás había 3 ídolos prominentes. Tenían diferentes nombres, pero eran casi iguales. El dinero, el sexo o el poder. Era así miles de años atrás alrededor de Israel y sigue siendo igual ahora. Este es de un libro de Josué Butler. Se llama el libro Los esqueletos del armario de Dios. Y él dijo, el sexo, el dinero y el poder siguen siendo los ídolos populares en nuestros días. Entonces, a pesar que la Biblia fue escrita miles de años atrás, está al día. Porque todavía tienen sus profetas. Freud del sexo, Marx del dinero y Nietzsche del poder, los representantes clásicos. Me pareció interesante eso. Entonces, a pesar que la Biblia tiene sus años, el ser humano no ha cambiado y ahí Dios no ha cambiado. El pecado no ha cambiado, inclusive la manera que el diablo nos tienta no ha cambiado. Una cosa que me preocupa es cuando los cristianos son iguales que los del mundo. Y como yo digo, nuestras preocupaciones, nuestras oraciones no deben ser solamente preocupados, no debemos estar solamente preocupados por las cosas materiales y cotidianas. Dios quiere que oremos para esas cosas, pero mi corazón debe ser más ahí que solamente eso. Debe ser más importante que Dios, que querer lo que solamente el mundo quiere. Nosotros decimos en nuestra iglesia, vamos a saltar o si no nunca vamos a terminar. Y quiero terminar con un punto. Dios obra hasta en familias no ideales. Y a lo mejor tocamos esto en 2 semanas. Abraham tuvo una situación familiar no muy linda. Pensamos con Agar, no era bueno. Lot perdió la esposa parece porque a ella le gustaba más el mundo y la sociedad de Sodoma que confiarle a Dios. Era una situación complicada, pero a pesar de eso Dios usó a ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a tomar un paso de fe. Vamos a tener un tiempo de oración, me parece. ¿Tú vas a terminar la oración? Ok, pido entonces que piensen qué es lo que Dios le está pidiendo que hagan o que sacrifiquen o que cambien en su vida. A lo mejor esta mañana Dios está afirmando una decisión que ya has hecho, pero yo cómo le animo, que yo creo que la palabra de Dios fue predicado hoy, yo creo que el Espíritu de Dios estuvo con nosotros. ¿Cómo le habló? Sería una lástima ir a la iglesia y siempre salir de la misma manera sin llevar algo y decir, Dios, yo quiero aplicar esto.